En cada pueblo hay una antorcha encendida, el maestro, y una boca que sopla para apagarla, el cura, Víctor Hugo. Apreciados miembros del Presidium, distinguidas personalidades que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación y público en general, la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo se honra en efectuar este simposium con la participación de todos ustedes. Quiero iniciar mi ponencia manifestando mi preocupación ante las declaraciones del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, publicadas en la revista Proceso número 1574 del día 31 de diciembre del 2006 y el 1 de marzo del 2007, en las cuales manifiesta que para alcanzar una verdadera libertad religiosa es necesario que nos ayuden, refiriéndose al Congreso de la Unión, a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país para así alcanzar la democracia plena. Y también refirió la indicación papal en el sentido de que incidan en las legislaciones de los países latinoamericanos para que la Iglesia tenga una plena libertad religiosa, poniendo de manifiesto con ello la pretensión de reformar la Constitución, sobre todo el artículo 24, que garantiza la libertad de creencias, y cambiarlo por una libertad religiosa a modo, para con ello conseguir prerrogativas y privilegios, pretendiendo vulnerar con ello uno de los mayores triunfos de la nación mexicana, el Estado laico. Resulta irónica la declaración que hace el prelado, que manifiesta ignorancia respecto a lo que es la democracia, ya que jurídicamente el artículo 3 constitucional dice claramente en el inciso A, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y añade en el inciso C, que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Queda claro que para alcanzar una plena democracia, entendida esta con un mejoramiento económico, social y cultural, nada tiene que ver la pretendida reforma religiosa, toda vez que primero habrá que erradicar la pobreza, solucionar los problemas de salud, elevar los niveles de la educación pública, erradicar la corrupción y sobre todo sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Y ante el propósito papal de incidir en las legislaciones, es oportuno recordar el gran desprecio y rebeldía que la jerarquía católica sintió por la Constitución de nuestro país, a la cual calificaron de leyes inicuas y de sacrílegos decretos, entre otros adjetivos, además de que instigaron a la desobediencia a nuestra Carta Magna. Es conveniente aclarar que iniciar la creación o modificación de leyes corresponde al Poder Legislativo, es decir, a los senadores y a los políticos, y a los diputados, y no a la Iglesia Católica como tal, quien pretende erigirse en lo que no le corresponde y cooptar la voluntad de los legisladores. Insiste Aguiar Retes que a los diputados y senadores vamos a clarificarles, por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia. Invadiendo el ámbito jurídico, el presidente del episcopado ahora les va a corregir la plana a los legisladores, clarificándoles el concepto de libertad religiosa. Al respecto, uno de los más connotados constitucionalistas contemporáneos, el doctor Ignacio Burgoa, responde: en nuestra Constitución vigente, la libertad religiosa está consagrada como garantía individual en su artículo 24, que así establece: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias
devociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su casa o domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Resumiendo este punto, expresamos: gozar de la libertad de creencias significa ejercer la libertad religiosa. Es clara la manipulación que la jerarquía católica hace del término libertad religiosa y, asumiéndose como la voz y representante de todas las iglesias, pide que se reforme la Constitución para que en México realmente se consolide esta. Pero hay que puntualizar que solamente la Iglesia Católica está solicitando se modifique el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Iglesia, la luz del mundo, y una gran mayoría de las asociaciones religiosas considera que la Carta Magna avala el pleno ejercicio de la garantía individual. Al respecto, es conveniente preguntar: ¿de cuál libertad religiosa estamos hablando? ¿Acaso nuestro orden jurídico vigente no garantiza la libertad religiosa? Luego, entonces, ¿qué entiende la Iglesia Católica por libertad religiosa? Para comprender este punto es oportuno considerar la pretendida estrategia. La podemos resumir en 5 puntos fundamentales. Primero, la autorización que solicita la Iglesia Católica para poseer y administrar medios masivos de comunicación. Segundo, la injerencia de los sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votados para acceder a puestos de elección popular. Tercero, la libertad para evangelizar al ejército mexicano. Cuarto, la libertad para brindar auxilios espirituales a hospitales, asilos, reclusorios y orfelinatos. Quinto, la libertad de impartir educación religiosa en escuelas de carácter público financiado por el Estado por el Estado. ¿A qué iglesia beneficiaría esta pretendida reforma? Imaginemos por un momento a una institución que tenga el control de los medios de comunicación, denominado el Cuarto Poder, que domina y controla las Fuerzas Armadas, que influye poderosamente en las instituciones de asistencia social, que controla a través de la educación la mente de los niños y los jóvenes, y que por lo tanto puede acceder a gobernar este país. No es difícil concluir el punto: en pocos años volveríamos a ser un Estado confesional. Es por ello que el sociólogo de la religión, el doctor Roberto Blancarte, señala: cabe recordar al respecto que la libertad de cultos fue establecida en México con las leyes de reforma, a pesar de la oposición de la Iglesia Católica. La posibilidad de existencia de las minorías se asoció entonces a la necesidad de limitar el poder social y político de la Iglesia mayoritaria y de crear un espacio público, laico, ajeno a cualquier tipo de injerencia religiosa. Aunque según Aguiar Retes no están pidiendo ningún privilegio, es evidente que la situación provocaría desigualdad, favoreciendo a una iglesia y afectando a las demás, violentando con ello los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en su artículo 3 señala: el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Y el artículo 6, párrafo 3 dice: las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Resulta también interesante la afirmación del presidente del Episcopado Mexicano, en el sentido de que actualmente la enseñanza religiosa que recibe el niño o el joven en su hogar no se ve complementada en la escuela pública. Esto quiere decir que, ¿acaso la escuela pública no transmite valores o principios y solo aquellos que tienen acceso a una educación religiosa los tienen? Al respecto preguntamos: ¿en cuál de los países que imparten educación religiosa
ha disminuido la delincuencia. ¿Por qué la jerarquía católica se erige en promotora de valores cuando hoy su principal jerarca en México está sometido a un juicio por encubrimiento de pederastía? Los valores deberían fomentarlos al interior de su iglesia, principalmente entre sus ministros. En las declaraciones mencionadas, Aguiar Retes dice: la iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica, no, que siga siendo laica, pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias, donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. La lucha por la educación laica ha sido una de las más grandes batallas del pueblo mexicano. La lucha por la mente de los niños y los jóvenes continúa. Al respecto conviene considerar: ¿es posible, como dice Aguiar Retes, vivir una educación laica con enseñanza religiosa? Por supuesto que no, toda vez que el artículo 3 señala, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y añade: el criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Quisiéramos recordar al respecto que es la Iglesia Católica la que ha estado en contra del progreso y del avance de la ciencia. Como ejemplo, recordaré el caso de Galileo Galilei, muertos a mano de la Iglesia Católica por descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol, o la persecución emprendida por Harley por haber descubierto la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Es esta la enseñanza que quieren mezclar con el aspecto científico, cuando han censurado los libros de texto gratuitos que orientan al estudiante en lo que a educación sexual se refiere, cuando alientan que se cambie el escudo nacional de la bandera y se sustituya por la imagen de la Virgen de Guadalupe, por no cumplir ritos y prácticas de tradición, cuando se permite que se sancione a los estudiantes por no cumplir con ritos y prácticas de tradición católica, cuando se restringe a los padres de familia poner un nombre bíblico a sus hijos por no estar en el santoral católico, cuando se fomenta el odio hacia el benemérito de las Américas al grado de quitar su retrato de oficinas públicas. ¿Es esta la forma de erradicar la ignorancia y el fanatismo? ¿Es esta quitar su retrato de oficinas públicas? ¿Es esta la forma de erradicar la ignorancia y el fanatismo? ¿Es esta la educación de un país que aspira a entrar al primer mundo? Por supuesto que no. Es verdad, como dice Aguiar Retes, que esta libertad es también un derecho humano consagrado por la ONU y varios países, entre ellos México, para poder alcanzar una verdadera democracia. Ante este cuestionamiento, el doctor Blancarte señaló: México también ratificó, previa aprobación del Senado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en marzo de 1981. En el artículo 18 de dicho pacto se repite al pie de la letra el primer párrafo del artículo con el mismo número de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se retoma, sin embargo, también en el tercer párrafo la misma frase que limita a la libertad religiosa y de convicciones de la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Así se establece que dicha libertad estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Y añade:
no existe ningún convenio o tratado internacional de validez universal que vincule a los estados en materia de discriminación religiosa. Esto se debe, entre otras razones, a que la ONU, en términos generales, ha preferido evitar el tema religioso por considerar que podría representar un factor de división y de conflicto. Y si el argumento del episcopado es que la ONU señala que los padres tienen el derecho de elegir la educación religiosa que deben recibir sus hijos, respondemos sí. Pero como lo discutieron los países en la aprobación del artículo 5, dentro de la familia y no dentro de las escuelas de carácter público, ya que es en el seno familiar donde se aprenden los valores y los principios. A propósito de valores y principios dentro de la familia y el debate sobre la despenalización del aborto y otros temas de la actualidad, la jerarquía católica se desgarra las vestiduras y adopta una actitud de imposición ante el orden civil. John Locke señaló con precisión: el orden eclesiástico no tiene derecho de imponer al orden civil. De igual manera, el filósofo judío Spinoza refiere la imposibilidad de gobernar la conciencia del hombre. Olvida la jerarquía católica, que el ser humano tiene libertad de conciencia para decidir lo que mejor le conviene. Libertad de conciencia que el mismo creador del universo le otorgó, dejándole la facultad de decidir. Platicaba hace unos instantes con algunas personas del Presidium y les comentaba que cuando Dios creó al hombre, al inicio de toda creación, Dios le dio a él una indicación sobre las cosas buenas que podía hacer y las cosas malas que no podía hacer. Y le da permiso para que él participe de todos los alimentos de los árboles que había en aquel huerto, pero pone un árbol y le dice: de este árbol no vas a comer, porque el día que tú comas de este árbol, de cierto este día vas a morir. No podemos negar que cuando el hombre estaba participando de aquel fruto, Dios estaba siendo testigo de aquel acto. Entonces, ¿por qué Dios no lo detiene para que no cometa aquella falta? Porque Él mismo le otorgó la facultad al hombre de decidir. Aún sabiendo Dios que la decisión que había tomado era mala, le respetó el libre albedrío que Dios nos ha dado y nos ha otorgado. Jesucristo, el Hijo de Dios, le responde: si de veras quieres ser salvo, vende lo que tienes, repártalo entre los pobres y sígueme, conmigo tendrás tesoros en el cielo. El joven, dice la Escritura, que se retira triste porque era muy grande su riqueza y no quise apartarse de ella. No dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: tráiganlo y tortúrenlo con las torturas más crueles e inhumanas hasta que acepte mi doctrina. No, el Señor Jesucristo respetó esa libre decisión, porque siguiendo el ejemplo de su Padre, respetó el libre albedrío que el hombre tiene para poder decidir lo que crea que más le convenga. Conviene aquí recordar el pensamiento liberal de Melchor Ocampo, quien dijo: si todo mundo ocupa un sacerdote para ejercer su libertad de conciencia, entonces es el sacerdote el que ejerce su libertad de conciencia. La Iglesia, la luz del mundo, ha trabajado en inculcar valores y principios en su membresía. No vemos con preocupación que se despenalice o no el aborto, ya que entre sus fieles hay un trabajo de concientización. Es por ello que hay 0 índice de abortos. Se preocupan y desgarran las vestiduras aquellos que han descuidado la enseñanza en su iglesia por inmiscuirse en política, por incurrir en conductas que resultan hasta criminales, como nos lo acaba de mostrar aquí nuestro amigo de Perú, ¿verdad?
A ellos les recomendamos regresar a sus templos a trabajar y dejar de tratar de incidir en el ámbito civil del Estado, pretextando buscar una libertad religiosa. Pero ¿es verdad que nuestra ley fundamental limita la libertad religiosa? No. Las únicas limitaciones a las actividades de las iglesias son, primero, poseer y administrar medios electrónicos de comunicación. Segundo, que los ministros de culto no puedan ocupar cargos de elección popular ni dentro de la administración pública, ni pueden influir en favor o en contra de un candidato o candidata o de un partido. Tercero, los partidos políticos, por su parte, tienen prohibido llevar en su nombre referencias confesionales o religiosas. Y, cuarto, no impartir educación religiosa en escuelas de carácter público. Al respecto, abunda el doctor Blancarte. La limitación al derecho de voto pasivo, que todavía existe en la actual legislación, para los ministros de culto pudiera ser considerado por algunos como una forma de discriminación por motivos religiosos. Sin embargo, las limitaciones a los ministros de culto todavía existentes en la legislación mexicana son consideradas por otros no como una forma de discriminación, sino como una exclusión derivada de la necesidad de mantener separadas las actividades políticas y religiosas. De la misma manera que se excluye por motivos similares la participación en política de los militares en activo. La exclusión de la religión de la esfera pública responde también a la presencia de una iglesia hegemónica cuya participación en los asuntos políticos hubiera podido significar la perpetuación de desigualdades y privilegios en el plano religioso. Podemos decir que las limitaciones mencionadas son una violación a la libertad religiosa en México. No. ¿Es necesario reformar la Constitución con este argumento? No. Pero sobre todo, ¿la población mexicana está clamando por estos cambios? Consideramos que en todos los casos la respuesta es negativa. Que los mexicanos sientan que sus libertades en materia de religión estén siendo socavadas o que sea indispensable revisar el ordenamiento jurídico existente. Ante las desmesuradas y desafortunadas propuestas del episcopado mexicano para alcanzar una verdadera libertad religiosa, la jurisdicción norte de la Iglesia, la luz del mundo, comprometida con la consolidación del Estado laico y el absoluto respeto a nuestra Constitución, comparte con ustedes las siguientes consideraciones y propuestas del decálogo para consolidar la verdadera libertad religiosa. Primero, se mantenga como hasta hoy la libertad religiosa dentro del marco constitucional del Estado laico. Segundo, siga vigente y como pilar de la nación mexicana el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Tercero, continúe garantizada por el artículo 24 constitucional la libertad de creencias. Cuarto, por sobre todo, se mantenga vigente y obligatoria la educación pública, gratuita y laica. Quinto, se erradique de todo ordenamiento jurídico el término secta, toda vez que conlleva una carga peyorativa y de discriminación. Sexto, se garantice el trato igualitario para todas las iglesias de parte de las autoridades, respetando en todo tiempo la diversidad religiosa. Séptimo, se tome en cuenta a todas las asociaciones religiosas en materia de iniciativas que puedan afectar a cualquier minoría religiosa. Octavo, se modifique el procedimiento del censo que hará el INEGI en el año 2010, volviéndolo incluyente y no excluyente como el del año 2000, para que refleje realmente la diversidad religiosa que hay en México. Noveno, se eleve a rango constitucional la protección de los derechos de las asociaciones religiosas. Décimo, se forme dentro de la Dirección de Asociaciones Religiosas una comisión
que investigue y sancione toda forma de agresión, violencia física o verbal e intolerancia por motivos religiosos. Por todo lo anterior expresado, exigimos categóricamente no a las pretendidas reformas de la jerarquía católica, respeto absoluto al Estado laico. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Esta es la propuesta que hace la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Respeto absoluto, absoluto respeto al Estado laico. Ubicado en la Alameda Central de este ajetreado Distrito Federal. El número de asistentes fue creciendo paulativamente y se fueron colocando en ambas aceras de la Avenida Juárez vehículos para mostrar sus pancartas y mantas con textos alusivos al rechazo a la modificación que hicieron los diputados al artículo ya mencionado. De esta manera podemos decir que la vialidad por Francisco Martín, que la sociedad no pidió cambios electorales, que es la muestra de una injerencia del Vaticano en asuntos que solo competen a los mexicanos, que se dicta una libertad sesgada, que solo beneficiaría a las mayorías en número, pero que no deben existir mayorías en derechos que competen a todos los individuos, que los afectados son las minorías, pues sus componentes, principalmente los niños, estarían en riesgo de ser vilipendiados y acusados por no practicar la misma religiosidad de los demás. Esto entre repasos de la historia en que la jerarquía eclesiástica Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Estamos aquí en el Senado de la República y estamos con una manifestante el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? María de los Ángeles Vázquez Trujillo. Y nos podría platicar para nuestro medio, ¿cuál es su postura de usted ante esta modificación al artículo 24, por favor? Sí, pues yo estoy aquí para manifestarme en contra de la reforma al artículo 24 como ciudadana, ya que pues desde mi punto de vista, independientemente de que es ilegal la manera en la que actuaron nuestros legisladores para proponer esta reforma, yo considero que pues con esto están vulnerando todas nuestras garantías, sobre todo nuestra garantía de creencia, ¿no? Nuestra libertad de religión. Y no nada más eso va a trascender también a nuestros niños, ¿no? A nuestros hijos con respecto a la educación. Yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con que reforme la reforma del artículo 24 porque esto es... Lo único que está facultado en ese sentido es para que no imponga una religión oficial de Estado. Entonces no quiere decir que pueda él cambiar, eliminar una religión sobre pretexto de que tiene facultades para legislar en materia de libertad de religión. El 130 es muy claro, el artículo 130 constitucional es muy claro. Dice que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de libertad de culto y asociaciones y agrupaciones religiosas, no sobre libertad de creencia y no sobre libertad de religión. Entonces, desde ese sentido, eso es un argumento central que se está manejando con un grupo de abogados para presentar cuando termine el proceso un juicio de amparo por violaciones al procedimiento. Que además será histórico porque nadie lo ha hecho en el país. Sara, platícanos, ¿el día de hoy ya resuelven este artículo?
Creemos que sí, que ya está todo acordado, que hay por supuesto una línea para que las bancadas de los partidos representados en el Senado, excepción del PRD, voten a favor del artículo 24 en los términos que ya está. Nosotros estamos haciendo el intento para que esto no pase. A lo mejor si logramos que la sesión se extienda, pues quizá lo reprogramen para mañana, y si es así, pues nosotros nos quedamos aquí en el Senado para no movernos y estar el día de mañana con las mismas ganas y lograr que lo vuelvan a reprogramar para regresando de vacaciones. Y si tenemos que exigirles que nos abran el espacio para ingresar, pues lo vamos a hacer. Normalmente los senadores no han hecho caso a nuestras demandas. Hicieron ahí el engaño de unos foros y reuniones con ellos, con diversas organizaciones, pero no hubo un auténtico debate. Se limitaron a escuchar las exigencias de estas organizaciones civiles principalmente, y después, en teoría, incorporarlas modificando la exposición de motivos. Pero cuando modifica sustancialmente la exposición de motivos y no trae un cambio sustancial, medular, en el texto del artículo 24, pues entonces automáticamente creemos que el engaño está precisamente en que quieren... Un momento más, gracias. Regresamos a las entrevistas aquí en el Senado de la República y... Civilistas que pasaban por esta avenida importante en la Ciudad de México. Su inconformidad, la modificación de los artículos 24 y 40 de la Carta Magna, ya que en estos artículos anteriormente se garantizaba la libertad de credos y en las escuelas predominaba. Peña Nieto y Salinas, vamos a peso.
Gracias. Estamos juntos en el camino, en el destino Estamos juntos en el camino, en el elegido que nos eligió. El misterio de mayor dolor a mí, para ir buscando a Dios en el corazón. En cada pueblo hay una antorcha encendida, el maestro, y una boca que sopla para apagarla, el cura, Víctor Hugo. Apreciados miembros del Presidium, distinguidas personalidades que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación
y público en general. La jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo se honra en efectuar este simposium con la participación de todos ustedes. Quiero iniciar mi ponencia manifestando mi preocupación ante las declaraciones del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos Aguiar Retes, publicadas en la revista Proceso número 1574 del día 31 de diciembre del 2006 y el 1 de marzo del 2007, en las cuales manifiesta que para alcanzar una verdadera libertad religiosa es necesario que nos ayuden, refiriéndose al Congreso de la Unión, a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país para así alcanzar la democracia plena. Y también refirió la indicación papal en el sentido de que incidan en las legislaciones de los países latinoamericanos para que la Iglesia tenga una plena libertad religiosa, poniendo de manifiesto con ello la pretensión de reformar la Constitución, sobre todo el artículo 24, que garantiza la libertad de creencias, y cambiarlo por una libertad religiosa a modo, para con ello conseguir prerrogativas y privilegios, pretendiendo vulnerar con ello uno de los mayores triunfos de la nación mexicana, el Estado laico. Resulta irónica la declaración que hace el prelado, que manifiesta ignorancia respecto a lo que es la democracia, ya que jurídicamente el artículo 3 constitucional dice claramente en el inciso A, considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Y añade en el inciso C, que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Queda claro que para alcanzar una plena democracia, entendida esta con un mejoramiento económico, social y cultural, nada tiene que ver la pretendida reforma religiosa, toda vez que primero habrá que erradicar la pobreza, solucionar los problemas de salud, elevar los niveles de la educación pública, erradicar la corrupción y sobre todo sujetarse a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Y ante el propósito papal de incidir en las legislaciones, es oportuno recordar el gran desprecio y rebeldía que la jerarquía católica sintió por la Constitución de nuestro país, a la cual calificaron de leyes inicuas y de sacrílegos decretos, entre otros adjetivos, además de que instigaron a la desobediencia a nuestra Carta Magna. Es conveniente aclarar que iniciar la creación o modificación de leyes corresponde al Poder Legislativo, es decir, a los senadores y a los diputados, y no a la Iglesia Católica como tal, quien pretende erigirse en lo que no le corresponde y cooptar la voluntad de los legisladores. Insiste Aguiar Retes que a los diputados y senadores vamos a clarificarles, por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia. Invadiendo el ámbito jurídico, el presidente del episcopado ahora les va a corregir la plana a los legisladores, clarificándoles el concepto de libertad religiosa. Al respecto, uno de los más connotados constitucionalistas contemporáneos, el doctor Ignacio Burgoa, responde: en nuestra Constitución vigente, la libertad religiosa está consagrada como garantía individual en su artículo 24, que así establece: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, en los templos o en su casa o domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Resumiendo este punto, expresamos: gozar de la libertad de creencias significa ejercer la libertad religiosa.
Es clara la manipulación que la jerarquía católica hace del término libertad religiosa y, asumiéndose como la voz y representante de todas las iglesias, pide que se reforme la Constitución para que en México realmente se consolide esta. Pero hay que puntualizar que solamente la Iglesia Católica está solicitando se modifique el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la Iglesia, la luz del mundo, y una gran mayoría de las asociaciones religiosas considera que la Carta Magna avala el pleno ejercicio de la garantía individual. Al respecto, es conveniente preguntar, ¿de cuál libertad religiosa estamos hablando? ¿Acaso nuestro orden jurídico vigente no garantiza la libertad religiosa? Luego entonces, ¿qué entiende la Iglesia Católica por libertad religiosa? Para comprender este punto es oportuno considerar la pretendida estrategia. La podemos resumir en 5 puntos fundamentales. Primero, la autorización que solicita la Iglesia Católica para poseer y administrar medios masivos de comunicación. Segundo, la injerencia de los sacerdotes en asuntos políticos, incluyendo el poder ser votados para acceder a puestos de elección popular. Tercero, la libertad para evangelizar al ejército mexicano. Cuarto, la libertad para brindar auxilios espirituales a hospitales, asilos, reclusorios y orfelinatos. Quinto, la libertad de impartir educación religiosa en escuelas de carácter público financiado por el Estado por el Estado. ¿A qué iglesia beneficiaría esta pretendida reforma? Imaginemos por un momento a una institución que tenga el control de los medios de comunicación, denominado el Cuarto Poder, que domina y controla las Fuerzas Armadas, que influye poderosamente en las instituciones de asistencia social, que controla a través de la educación la mente de los niños y los jóvenes y que por lo tanto puede acceder a gobernar este país. No es difícil concluir el punto. En pocos años volveríamos a ser un Estado confesional. Es por ello que el sociólogo de la religión, el doctor Roberto Blancarte, señala: cabe recordar al respecto que la libertad de cultos fue establecida en México con las leyes de reforma, a pesar de la oposición de la Iglesia Católica. La posibilidad de existencia de las minorías se asoció entonces a la necesidad de limitar el poder social y político de la Iglesia mayoritaria y de crear un espacio público, laico, ajeno a cualquier tipo de injerencia religiosa. Aunque según Ayarretes no están pidiendo ningún privilegio, es evidente que la situación provocaría desigualdad, favoreciendo a una iglesia y afectando a las demás, violentando con ello los principios de igualdad y no discriminación contenidos en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en su artículo 3 señala: el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Y el artículo 6, párrafo 3 dice: las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones. Resulta también interesante la afirmación del presidente del Episcopado Mexicano, en el sentido de que actualmente la enseñanza religiosa que recibe el niño o el joven en su hogar no se ve complementada en la escuela pública. Esto quiere decir que, ¿acaso la escuela pública no transmite valores o principios y solo aquellos que tienen acceso a una educación religiosa los tienen? Al respecto preguntamos: ¿en cuál de los países que imparten educación religiosa ha disminuido la delincuencia? ¿Por qué la jerarquía católica se erige en promotora de valores cuando hoy su principal jerarca en México está sometido a un juicio por encubrimiento de pederastía? Los valores deberían fomentarlos al interior de su iglesia, principalmente entre sus ministros.
En las declaraciones mencionadas, Aguiar Retes dice: la Iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica, no, que siga siendo laica, pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias, donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. La lucha por la educación laica ha sido una de las más grandes batallas del pueblo mexicano. La lucha por la mente de los niños y los jóvenes continúa. Al respecto conviene considerar: ¿es posible, como dice Aguiar Retes, vivir una educación laica con enseñanza religiosa? Por supuesto que no, toda vez que el artículo 3 señala, garantizada por el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Y añade: el criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Quisiéramos recordar al respecto que es la Iglesia Católica la que ha estado en contra del progreso y del avance de la ciencia. Como ejemplo, recordaré el caso de Galileo Galilei, muertos a mano de la Iglesia Católica por descubrir que la Tierra gira alrededor del Sol, o la persecución emprendida por Harley por haber descubierto la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Es esta la enseñanza que quieren mezclar con el aspecto científico, cuando han censurado los libros de texto gratuitos que orientan al estudiante en lo que a educación sexual se refiere, cuando alientan que se cambie el escudo nacional de la bandera y se sustituya por la imagen de la Virgen de Guadalupe, por no cumplir ritos y prácticas de tradición, cuando se permite que se sancione a los estudiantes por no cumplir con ritos y prácticas de tradición católica, cuando se restringe a los padres de familia poner un nombre bíblico a sus hijos por no estar en el santoral católico, cuando se fomenta el odio hacia el benemérito de las Américas al grado de quitar su retrato de oficinas públicas. ¿Es esta la forma de erradicar la ignorancia y el fanatismo? ¿Es esta quitar su retrato de oficinas públicas? ¿Es esta la forma de erradicar la ignorancia y el fanatismo? ¿Es esta la educación de un país que aspira a entrar al primer mundo? Por supuesto que no. Es verdad, como dice Aguiar Retes, que esta libertad es también un derecho humano consagrado por la ONU y varios países, entre ellos México, para poder alcanzar una verdadera democracia. Ante este cuestionamiento, el doctor Blancarte señaló: México también ratificó, previa aprobación del Senado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en marzo de 1981. En el artículo 18 de dicho pacto se repite al pie de la letra el primer párrafo del artículo con el mismo número de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se retoma, sin embargo, también en el tercer párrafo la misma frase que limita a la libertad religiosa y de convicciones de la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Así se establece que dicha libertad estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Y añade: no existe ningún convenio o tratado internacional de validez universal que vincule a los estados en materia de discriminación religiosa. Esto se debe, entre otras razones, a que la ONU, en términos generales, ha preferido evitar el tema religioso por considerar que podría representar un factor de división y de conflicto. Y si el argumento del episcopado es que la ONU señala que los padres
¿Tienen el derecho de elegir la educación religiosa que deben recibir sus hijos? Respondemos, sí. Pero como lo discutieron los países en la aprobación del artículo 5, dentro de la familia y no dentro de las escuelas de carácter público, ya que es en el seno familiar donde se aprenden los valores y los principios. A propósito de valores y principios, dentro de la familia y el debate sobre la despenalización del aborto y otros temas de la actualidad, la jerarquía católica se desgarra las vestiduras y adopta una actitud de imposición ante el orden civil. John Locke señaló con precisión: el orden eclesiástico no tiene derecho de imponer al orden civil. De igual manera, el filósofo judío Spinoza refiere la imposibilidad de gobernar la conciencia del hombre. Olvida la jerarquía católica, que el ser humano tiene libertad de conciencia para decidir lo que mejor le conviene. Libertad de conciencia que el mismo creador del universo le otorgó, dejándole la facultad de decidir. Platicaba hace unos instantes con algunas personas del Presidium y les comentaba que cuando Dios creó al hombre, al inicio de toda creación, Dios le dio a él una indicación sobre las cosas buenas que podía hacer y las cosas malas que no podía hacer. Y le da permiso para que él participe de todos los alimentos de los árboles que había en aquel huerto, pero pone un árbol y le dice: de este árbol no vas a comer, porque el día que tú comas de este árbol, de cierto este día vas a morir. No podemos negar que cuando el hombre estaba participando de aquel fruto, Dios estaba siendo testigo de aquel acto. Entonces, ¿por qué Dios no lo detiene para que no cometa aquella falta? Porque Él mismo le otorgó la facultad al hombre de decidir. Aún sabiendo Dios que la decisión que había tomado era mala, le respetó el libre albedrío que Dios nos ha dado y nos ha otorgado. Jesucristo, el Hijo de Dios, le responde: si de veras quieres ser salvo, vende lo que tienes, repártalo entre los pobres y sígueme, conmigo tendrás tesoros en el cielo. El joven, dice la Escritura, que se retira triste porque era muy grande su riqueza y no quise apartarse de ella. No dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: tráiganlo y tortúrenlo con las torturas más crueles e inhumanas hasta que acepte mi doctrina. No, el Señor Jesucristo respetó esa libre decisión, porque siguiendo el ejemplo de su Padre, respetó el libre albedrío que el hombre tiene para poder decidir lo que crea que más le convenga. Conviene aquí recordar el pensamiento liberal de Melchor Ocampo, quien dijo: si todo mundo ocupa un sacerdote para ejercer su libertad de conciencia, entonces es el sacerdote el que ejerce su libertad de conciencia. La Iglesia, la luz del mundo, ha trabajado en inculcar valores y principios en su membresía. No vemos con preocupación que se despenalice o no el aborto, ya que entre sus fieles hay un trabajo de concientización. Es por ello que hay 0 índice de abortos. Se preocupan y desgarran las vestiduras aquellos que han descuidado la enseñanza en su iglesia por inmiscuirse en política, por incurrir en conductas que resultan hasta criminales, como nos lo acaba de mostrar aquí nuestro amigo de Perú, ¿verdad? A ellos les recomendamos regresar a sus templos a trabajar y dejar de tratar de incidir en el ámbito civil del Estado, pretextando buscar una libertad religiosa. Pero ¿es verdad que nuestra ley fundamental limita la libertad religiosa? No. Las únicas limitaciones a las actividades de las iglesias son: primero, poseer y administrar medios electrónicos de comunicación. Segundo, que los ministros de culto
no puedan ocupar cargos de elección popular ni dentro de la administración pública, ni pueden influir en favor o en contra de un candidato o candidata o de un partido. Tercero, los partidos políticos, por su parte, tienen prohibido llevar en su nombre referencias confesionales o religiosas. Y, cuarto, no impartir educación religiosa en escuelas de carácter público. Al respecto, abunda el doctor Blancarte. La limitación al derecho de voto pasivo, que todavía existe en la actual legislación, para los ministros de culto pudiera ser considerado por algunos como una forma de discriminación por motivos religiosos. Sin embargo, las limitaciones a los ministros de culto todavía existentes en la legislación mexicana son consideradas por otros no como una forma de discriminación, sino como una exclusión derivada de la necesidad de mantener separadas las actividades políticas y religiosas. De la misma manera que se excluye por motivos similares la participación en política de los militares en activo. La exclusión de la religión de la esfera pública responde también a la presencia de una iglesia hegemónica cuya participación en los asuntos políticos hubiera podido significar la perpetuación de desigualdades y privilegios en el plano religioso. Podemos decir que las limitaciones mencionadas son una violación a la libertad religiosa en México. No. ¿Es necesario reformar la Constitución con este argumento? No. Pero sobre todo, ¿la población mexicana está clamando por estos cambios? Consideramos que en todos los casos la respuesta es negativa. Que los mexicanos sientan que sus libertades en materia de religión estén siendo socavadas o que sea indispensable revisar el ordenamiento jurídico existente. Ante las desmesuradas y desafortunadas propuestas del episcopado mexicano para alcanzar una verdadera libertad religiosa, la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo, comprometida con la consolidación del Estado laico y el absoluto respeto a nuestra Constitución, comparte con ustedes las siguientes consideraciones y propuestas del decálogo para consolidar la verdadera libertad religiosa. Primero, se mantenga como hasta hoy la libertad religiosa dentro del marco constitucional del Estado laico. Segundo, siga vigente y como pilar de la nación mexicana el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias. Tercero, continúe garantizada por el artículo 24 constitucional la libertad de creencias. Cuarto, por sobre todo, se mantenga vigente y obligatoria la educación pública, gratuita y laica. Quinto, se erradique de todo ordenamiento jurídico el término secta, toda vez que conlleva una carga peyorativa y de discriminación. Sexto, se garantice el trato igualitario para todas las iglesias de parte de las autoridades, respetando en todo tiempo la diversidad religiosa. Séptimo, se tome en cuenta a todas las asociaciones religiosas en materia de iniciativas que puedan afectar a cualquier minoría religiosa. Octavo, se modifique el procedimiento del censo que hará el INEGI en el año 2010, volviéndolo incluyente y no excluyente como el del año 2000, para que refleje realmente la diversidad religiosa que hay en México. Noveno, se eleve a rango constitucional la protección de los derechos de las asociaciones religiosas. Décimo, se forme dentro de la Dirección de Asociaciones Religiosas una comisión que investigue y sancione toda forma de agresión, violencia física o verbal e intolerancia por motivos religiosos. Por todo lo anterior expresado, exigimos categóricamente no a las pretendidas reformas de la jerarquía católica, respeto absoluto al Estado laico. Muchas gracias.
Fuerte el aplauso. Esta es la propuesta que hace la jurisdicción norte de la Iglesia La Luz del Mundo. Respeto absoluto, absoluto respeto al Estado laico